esparciendo semillas de fe. La paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios dentro de la vida de los cristianos. Vamos a analizar el Salmo 119, versículo 105, para ver qué es la palabra de Dios para el cristiano. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Aquí está, para mis pasos. Tu palabra es para mí una lámpara. Cristiano que me escucha, ¿tú también puedes decir con el salmista esta frase? Tu palabra, Señor, para mí es una lámpara, una luz en mi sendero. Según la Biblia, la palabra de Dios es la que ilumina el camino, el sendero de toda persona que diga creer en Dios. Entonces nos hacemos la gran pregunta: ¿tu vida y mi vida está llena de oscuridad o está llena de luz? Estará llena de luz siempre y cuando usted y yo leamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Nos dejemos guiar, nos dejemos orientar por esa palabra y nos preguntaremos siempre: ¿le agrada a Dios lo que voy a hacer? ¿Esto está bien a los ojos de Dios? ¿Esto está mal a los ojos de Dios? Si está bien, lo hago. Si está mal, no lo hago. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Una luz, una lámpara que ilumina. ¿Cómo está llevando tu vida? Es más todavía, ¿le está dando esa luz a sus hijos? ¿Tienes tiempo para leer la palabra de Dios con tus hijos? ¿Le vas iluminando el camino a sus hijos? ¿Los vas guiando con la palabra de Dios? ¿O está criando a sus hijos a pura fuerza humana, a hombro suyo, sin iluminarlos con la palabra de Dios? Si no le alumbras el camino a sus hijos con la luz que viene de lo alto, con la palabra de Dios, si no le das esa lámpara a sus hijos, ¿qué oscuridad no habrá en sus hijos? Formará a sus hijos profesionales, pero no le dará la luz que viene de Dios. Serán simples profesionales. Entonces llegarán a tener una sabiduría humana, pero no tendrán la sabiduría divina. Serán doctores, pero a la vez ignorantes. Tendrán una sabiduría humana que yo la llamaría docta ignorancia, o que no tiene la palabra de Dios que lo guíe y oriente. ¿Qué es tu palabra para tu vida? Para el salmista es lámpara, es luz. Para ti, ¿qué es la palabra de Dios? A veces ustedes y yo decimos, por ejemplo, yo pecado no tengo, ¿para qué me confieso? ¿Será verdad? ¿O es que usted no ha utilizado la luz, la lámpara, para ver si hay mugre en tu casa, es decir, en tu corazón? Si la casa está llena de oscuridad, ¿cómo podrás ver si hay culebras, ranas o sapos o cucarachas? ¿Cómo los podrás ver? Enciende una luz. ¿Y cuál es la luz? La palabra de Dios. ¿Te estás dejando guiar por la palabra de Dios? ¿O andas en medio de las tinieblas del mundo? El mundo de hoy anda en oscuridad y en tiniebla porque no conoce la palabra de Dios, porque no lee la palabra de Dios. Ustedes y yo nos quejamos diciendo: Venezuela, el mundo ha perdido la moral, ha perdido la fe, ha perdido la ilusión, ha perdido la esperanza. El mundo marcha mal. Y es verdad. A veces decimos: ojalá y venga un presidente que arregle esto. Tenemos ese gran deseo. Ojalá los hombres se den cuenta del daño que le están haciendo al mundo. Siembren la paz, busquen la paz. Es un gran deseo. Pero ¿cómo encontraremos si no tenemos luz? ¿Cómo veremos con claridad cuál es el camino si no tenemos luz? ¿Cómo podremos hacer el bien si no tenemos la palabra de Dios, que es la que ilumina? Andamos en la oscuridad, en la familia,
Hay oscuridad por falta de la palabra de Dios y el papá y la mamá no tienen tiempo para leerle la palabra de Dios, para encenderle una luz a sus hijos. Ella es la que ilumina nuestros senderos para nosotros obrar correctamente a los ojos de Dios, para hacer el bien. Mire cómo dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 12 y siguiente. Vamos a oírlo y entonces vamos a descubrir si ustedes y yo estamos actuando como aquellas personas que no escuchan la palabra de Dios en Mateo 15, 12 en adelante y viven sin tomar en cuenta la palabra de Dios, incluso rechazando la palabra de Dios. Oigamos lo que dice la Biblia. Poco después, los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió: Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso. Son ciegos que guían a otros ciegos. Ahí está. Ciegos que guían a otros ciegos. Ajá, ¿y qué más? Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces, miren ustedes, los fariseos se han escandalizado de la palabra de Dios. Y Jesús entonces les dice: déjenlos tranquilos, son ciegos que guían a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hoyo. Pregunto, ¿usted anda por la vida como un ciego, sin la palabra de Dios que es lámpara para sus pasos, luz en su sendero? ¿Qué le pasa? Caerá en un hoyo. Además, y si tú guías a otra persona, ¿a dónde lo va a llevar? Al mismo hoyo. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al mismo hoyo. ¿Qué es lo que está pasando con los doctores, con los ingenieros, con los abogados, con los políticos, con todos los miembros de la sociedad? Ciegos que guían a otros ciegos y van al mismo hoyo. Simplemente por despreciar la palabra de Dios, por escandalizarse con la palabra de Dios y no tomarla en cuenta, por dejar a un lado la palabra de Dios. Entonces adquieren la sabiduría humana, pero no la divina. ¿Se imaginan ustedes para qué sirve un doctor que tenga la pura sabiduría humana y no tenga la sabiduría divina? Que no haya leído la palabra de Dios y no crea en ella. Sirve para matar en la barriga, en el vientre de la madre, a un niño, a un inocente, a un hijo. Para eso se graduó, para matar o para dar vida. Para dar vida. Pero como la palabra de Dios no es la luz que lo guía y lo ilumina, mata. Un abogado, ¿para qué se graduó? ¿Para hacer justicia o para cometer injusticia? Pues un abogado que no tenga la palabra de Dios en su mente y en su corazón, no tenga esa luz, ¿para dónde manda al inocente? Para la cárcel. Y al culpable le da la libertad por dinero, porque vive en la oscuridad y es un ciego y guía a los demás por el mismo camino hasta llegar al hoyo. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al mismo hueco. Miren ustedes entonces, ¿qué daño le hace a la sociedad cualquier dirigente, político o cualquier profesional que no tenga la luz que viene de lo alto, la sabiduría de Dios que viene a través de su palabra? Es un ciego que guía a otro ciego y los dos caerán en el mismo hoyo. Son ciegos, dice el Señor. La pregunta entonces, ¿tú eres ciego? No, yo no soy ciego. En castellano, ¿tú lees la palabra de Dios y se deja guiar por ella? Si la respuesta es no, aunque tú digas que no eres ciego, ciego eres. Porque quien te ilumina de verdad es la palabra de Dios y no la lees, eres un ciego. Y estás guiando a sus hijos por el mismo camino, irán al hoyo. A su familia y a quienes están a su cargo, usted los está guiando por la oscuridad. Es el momento de buscar la luz de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, dice el Señor.